All right. So, buenas tardes, amigos. I'm not going to translate that. That's good. That was good. Was so good? Was that good? Fantastic. Okay, we're off to a great start. So the first thing I want to say is a massive thank you to our brothers from the Spanish-speaking Brotherhood of Firefighters. And I also want to say a massive thank you to my good friend and colleague, Roy, for giving us this possibility to share knowledge together. Muchísimas gracias a la hermandad por tenerme aquí hoy presente, y un placer estar enfrente de la gente de habla hispana, colegas internacionales en el mundo, y también una gracias a Roy por haberlo incentivado a que haga esta charla aquí bajo el anfitrión de la hermandad. So really looking forward next week to working with Roy and doing my first CFBT International Level 1 course with a Spanish translation. We've got 4 colleagues from Spain, so I'm actually quite excited about this opportunity. Estoy muy ansioso de ver correr el curso la semana que viene. Comienza el domingo, el curso de CFBT a nivel instructores, nivel 1. En conjunto con Roy, y vamos a tener a 4 participantes de España. Vamos a tener una traducción en vivo, o sea, simultánea durante el curso, y muchas expectativas para ese curso. And I realized that the Spanish language is one of the most populous languages in the world. It's spoken in so many countries, and I just welcome the opportunity to reach out to my colleagues in the Spanish-speaking part of the world. Y quizás me he dado cuenta de que español es un idioma muy popular. Hoy en día se elige en muchos lugares como un idioma para aprender y como segundo idioma, con mucha gente que habla español en todo el mundo. Y bueno, un placer nuevamente poder compartir el conocimiento para el mundo hispanohablante. So just a little bit about where I come from, the land down under. You can see that when we put Australia across the USA, it's almost as big as the USA. Un poquito de donde provengo yo, que es en Australia, y si uno compara los tamaños más o menos, se puede ver que Australia es casi el tamaño de Estados Unidos, un país bastante grande. So it's the largest island in the world, the smallest continent in the world, and the 6th largest country. Entonces es la isla más grande del mundo, el continente más chico del mundo y el 6º país más grande del mundo. We've got around about 60,000 kilometres of coastline, and the highest recorded temperature officially was 50.7 degrees Celsius, and the lowest was minus 23 degrees Celsius. So how many kilometers? I'm sorry, I didn't catch that. So we've got about 60,000 kilometers of coastline. Entonces tenemos 60,000 kilómetros de costa y una temperatura de la más alta ha sido medida a 60 grados. And the lowest was the lowest temperature again? Minus 23. Y la más baja ha sido de menos 23. Celsius, of course. Okay, so I come from a state called Queensland, and Queensland is it's a big piece of land. Yo vengo del estado de Queensland, que es un estado bastante grande. It's around about 1.7 million square kilometers, which is 5 times the size of Japan, 7 times the size of Great Britain, and 2.5 times the size of Texas. Que tiene 1.700.000 kilómetros cuadrados, que equivale a 5 veces el tamaño de Japón, 7 veces el tamaño del Reino Unido, Gran Bretaña, perdón, y 2,5 veces el tamaño de Texas. So we've got about 7,000 kilometers of coastline with beautiful beaches and coral reefs
etc. Entonces, aproximadamente 7.000 kilómetros de costa y una población de 6 millones de personas en el estado de Queensland. So I live in the southern part of Queensland in a city called Brisbane, and if I travel to one of the most northerly cities, it's 1,600 kilometers away from where I live. Yo vivo en la parte sur de Queensland, que es en la ciudad, cerca de la ciudad, o en la ciudad de Brisbane, pero si viajar a otra de las ciudades más modestas del norte son aproximadamente 1,000 kilómetros de distancia. And so if I want to travel from Cairns to the very tip of Queensland, it's another 1,000 kilometers on dirt roads and river crossings. Y si quisiera ir de esa ciudad al punto más norte del estado de Queensland, son otros 1,000 kilómetros, todo en caminos de tierra y con muchos cruces de ríos. So where I live, it's a subtropical climate. But if I go up to Cairns in the northern part of the state, it's tropical. So we have a very wide range of demographics. Y donde yo vivo es un clima subtropical, pero si uno va al norte, ¿no es cierto? Entonces ya entra en un clima tropical, y lo cual implica que en el estado de Queensland hay una gran variedad de lo que es la naturaleza y el clima y la variación que hay en el estado. But you know, in this massive area, there's only 6 million people because unfortunately, most of the inland part of Australia is desert. Pero en toda esa tremenda areal de 1.700.000 kilómetros, solamente 6 millones de personas, lo cual significa que la mayoría de lo que es el estado y también Australia son lugares desolados donde no hay nadie, ¿no es cierto? La gente está concentrada en los centros urbanos. So I served for 38 years as a career firefighter in Queensland. Yo he trabajado como bombero, en el servicio de bomberos 38 años en el estado de Queensland. Something interesting is that it's the third largest fire service in the world by area. Y algo interesante quizás es que es el tercer cuerpo de bomberos más grande en el mundo por área. So these figures are old, but around about 2,500 permanent firefighters, about 2,300 auxiliary retained firefighters. So 200,000 full-timers? Or? So I think it's about 2,500 full-time. Entonces hay aproximadamente 3.500 bomberos profesionales y aproximadamente 2.000 bomberos. La palabra no es voluntario, es retenido o de medio tiempo, como le decimos en Suecia. So we have about 250 urban fire and rescue stations covering Queensland. 350, did you say? About 250. Yeah. Tenemos aproximadamente 250 estaciones de bomberos en el estado. So, and then supporting the more isolated areas in the bushland, we have over 1,400 rural fire brigades that occupy about 470 stations. Y haciendo el soporte en la parte rural hay aproximadamente 1.400 estaciones de brigadas de bomberos con aproximadamente 468 estaciones. And we have some very extreme weather. So in summer, a good percentage of the state is on fire, or we have floods and it's underwater. Tenemos un clima o un tiempo bastante diverso, bastante extremo. En el verano, por ejemplo, mucho del estado se está quemando en incendio, o tenemos inundaciones en la parte del sur. So I want to take this opportunity to dedicate this presentation to a colleague and friend, Isabella Nash,
We lost Isabella in April at a factory fire, and it's a great loss for us. Me gustaría dedicar esta charla, esta presentación a una amiga, una colega, Isabella Nash, de 46 años, que murió en mayo en un incendio de una fábrica, y ha sido una tremenda pérdida para nosotros. So I had enormous respect for Isabella Uzi as a person of great character, and also a very good firefighter. He tenido siempre mucho respeto por Isabela como colega, como persona, y como su carácter de persona, y también su profesionalidad como bombero. We almost lost a second firefighter, Leah. We managed to save her life, but she suffered some fairly significant burns. En el mismo incendio, por suerte se logró salvar a su colega, Leah, pero lamentablemente ha sufrido quemaduras muy graves. So the loss of Izzy was particularly emotional because almost 30 years ago, we lost two colleagues at a routine fire, nearly 30 years ago. La pérdida de Isabela, de Izzy, realmente es muy emocional porque lamentablemente hace ya casi 30 años atrás perdimos a dos colegas en un incendio de rutina, Herbie Fennell y Noel Watson, en el año 94. So later in the presentation, I'll tell you what impact that had on me personally and my journey to learn more about fire behavior. Y les voy a contar un poquito más tarde en la presentación qué impacto tuvo ese incendio en el 94 y la pérdida de estos colegas en lo que ha sido mi viaje por comprender y estudiar el comportamiento de incendios. Okay, so our colleagues in North America have a saying that says 200 years of tradition unimpeded by progress. Hay una frase en el servicio de bomberos que son 200 años de tradición que no han sido paradas por el progreso. And this, of course, it's a tongue-in-cheek statement, but there is an element of truth there. Por supuesto que es algo chistoso, ¿no es cierto? Pero hay una cierta verdad en el tema. So I want to go back in history a little bit and give you some examples of people that were ahead of their time, that were thinking outside the box. Me gustaría ir un poquito para atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Mirando a gente que excepcional, que estaba pensando, por decirlo, fuera del marco, fuera de la caja. There are two gentlemen that really inspire me. One of them is James Braidwood, and the other one is Air Massey Shaw. And I'll have some quotes later on in my presentation which will indicate to you why I have such respect for them. Y dos de las personas de las cuales tengo más respeto es James Braidwood y también Air Massey Shaw. Y voy a contar un poquito de por qué tengo ese respeto más tarde en la presentación. So I've done some research. I've looked back through history about what sort of research was done into firefighting and fire behavior, not from an industrial efficiency perspective, but just what happens when a dwelling or a factory burns. Y entonces he tratado de comprender qué tipo de investigaciones científicas se ha hecho en el tema de incendios, no de la parte industrial de tener una combustión, sino que simplemente qué es lo que sucede cuando uno tiene un incendio en una casa o en una fábrica, ¿no es cierto? So the earliest research I can find that was
well-funded and well-organised, was around about 1925, and he was a fire engineer from Vienna. Y una de las cosas más tempranas históricamente que se puede encontrar de ciencia de incendios es del año 1995 de un ingeniero de Viena, de Austria. He did some really amazing research, and that data gave us knowledge about what we need to do to respond to fires. Y hizo realmente una investigación científica bastante impresionante, ¿no es cierto?, donde estaba coleccionando data, ¿no es cierto?, de qué es lo que debemos hacer, cosa de contrarrestar el desarrollo del incendio. And so as a result of the research from our Austrian colleague, it stimulated further research, and one of them was a chief officer from Belgium. A little bit later, there was another chief from Denmark that did similar scientific analysis. Y inspirado por este colega de Austria, hubieron otros que después vinieron de chief, el jefe Fosselt Anderlecht de Bélgica y el jefe Folke de Dinamarca, que hicieron también experimentos bastante similares con mucha data bastante interesante. So what I found very interesting was that this scientific-based research was actually used as a foundation to improve the building codes, the organisation of the fire service, and training and tactics. Lo que yo encontré bastante interesante aquí es de que estas investigaciones que se hicieron en esos años se usó después para crear los códigos de construcción, para mejorar los códigos de construcción, para mejorar la organización del servicio de bomberos y también para implementar un cierto entrenamiento y tácticas. So this is a rare example of people actually saying, hey, what's happening from a firefighting perspective? Because prior to this, everything we knew about combustion was based around industry, about making things burn better and more efficiently. Y entonces, esto dio una vista bastante interesante para el servicio de bomberos, porque todo lo que se sabía hasta ese punto, o lo que se había hecho de investigaciones, era más bien para la parte industrial, de hacer la combustión mejor, una combustión más efectiva. And the next example that I can find is in the 1950s. And this research came from a fellow called Lloyd Layman, who was an amazing fellow. Y una de las cosas más tempranas que también se encuentra aquí fueron el trabajo de Lloyd Layman en los años 50. So along with Floyd Nelson and Keith Royer, they did some really amazing work with the university, the Iowa State University. Y también estaban Floyd Nelson y Keith Royer, que hicieron un trabajo con la Universidad de Iowa. So I try not to have heroes, but if I did, Lloyd Layman would be one of them. No suelo tener héroes, pero si tuviera héroes, dice Lloyd Layman sería uno de ellos.